Bueno, hola chicos, muy buenos días. Vamos a comenzar con la sesión de esta semana. Ya les estoy compartiendo la pantalla para que puedan ver el material. Estamos en la semana 2. En esta semana vamos a estar abordando los principios del derecho laboral. Encuentran por título en la plataforma EVA. Les recuerdo que hasta esta semana estaremos tomando la nota formativa que va a ser parte de su primer corte para la asignatura de legislación laboral, teniendo en cuenta que la próxima semana es Semana Santa y ustedes no tienen clases, pues habría una interrupción y la semana 3 sería la que comienza el 4 de abril. En la semana 3, de inicio del 4 de abril, se va a estar desarrollando el examen. Quiere decir, para esa semana solamente van a tener una actividad de aprendizaje, que es un cuestionario, y la nota de ese cuestionario será la nota cognitiva del primer periodo académico. Luego de esta semana, que igualmente van a tener contenido que deben leer porque también hará parte del cuestionario, entonces ya seguiría la semana 4 y 5, siendo que en la semana 4 tendremos una actividad cuya actividad corresponderá a la nota formativa del segundo corte, y en la semana 5 haremos otro cuestionario para tomar entonces la nota cognitiva del segundo periodo académico. Entonces, en la semana 4, nota formativa del segundo corte, en la semana 5, nota cognitiva del segundo corte. Pasamos a la semana 6, nuevamente una actividad para tomar esa nota formativa, y en la semana 7 estaríamos haciendo la actividad para la nota cognitiva. Ese es el orden. Si miran, ya el número de actividades que nos va quedando es mucho menor. El tiempo en el que se desarrolla este curso virtual es realmente bastante rápido, por eso es muy importante y les hago mucho énfasis en la puntualidad y la entrega a tiempo de cada una de las actividades, porque a nosotros el departamento de virtualidad nos va cerrando la plataforma. Por más que yo los quiera ayudar, si ya la plataforma está cerrada, toca pasar una novedad y la novedad debe estar muy soportada. Entonces, chicos, tener muy pendientes allí la fecha. Yo trato de darles el mayor tiempo posible para que entreguen las actividades. Entonces, bueno, vamos a iniciar. En esta semana que encontramos, tenemos, pues vamos a hablar acerca de los derechos. Estos derechos laborales que todos como trabajadores, ya sea empleados independientes o que estemos bajo un contrato de trabajo, tenemos. En esta semana van a encontrar este video que ahora les voy a estar compartiendo sobre la historia del trabajo en Colombia. Vamos a tener dos materiales que voy a estarles mostrando acá en la sesión, que es Principios del Derecho Laboral y las clases de Principios del Derecho Laboral, la clase de hoy. En lecturas complementarias, recuerden que el material de lecturas complementarias les sirve para fortalecer lo que vamos a ver durante la sesión de clases. Hay sobre la Escuela de Liderazgo Sindical Democrático, Fundamentación y Defensa de los Derechos Laborales, un artículo de Fernando Herrera y Francisco Serna. Y la actividad de esta semana, se las voy a estar detallando acá, es un mapa mental sobre los principios del derecho laboral. Les voy a hablar también un poquito acerca de los mapas mentales, cómo lo deben realizar de forma correcta. En la actividad les coloco, estimados estudiantes, para esta semana tendremos una actividad muy sencilla que les permitirá memorizar la información de esta semana. Un mapa mental es un diagrama en el cual ustedes podrán representar palabras, ideas, tareas, lecturas, dibujos u otros conceptos ligados y dispuestos radicalmente a través de una palabra clave o una idea central. Dentro de los mapas mentales pueden incluir palabras clave, signos, símbolos, dibujos, códigos, abreviaturas, lo cual les va a permitir organizar y asociar ideas. Quiere decir, chicos, en un mapa mental yo no debo colocar grandes párrafos. No es un mapa conceptual, porque a veces hay confusión entre ambos. El mapa mental es mucho más ilustrativo, es mucho más práctico, mucho más sencillo. En la actualidad hay muchas herramientas que les pueden servir a ustedes de apoyo, aunque yo les voy a permitir entregarme esta actividad realmente con la que sea de su preferencia, siempre y cuando cumpla
con esas características que les mencionaba anteriormente. Pero aquí les dejo algunas como FreeMind, que es una herramienta totalmente gratis, está en un formato de Java. Está Gitmind, que es un creador también gratuito de mapas mentales. Está Mind Manager, que además permite, como es un trabajo en grupo, que se pueda coeditar, cada uno de los miembros del grupo va a poder acceder y editarlo. Y está Mindly también, que se usa más en dispositivos móviles y lo van a hacer desde el celular. Y está MindMind, que es un software también gratuitos para varios sistemas operativos que ustedes van a poder implementar. La idea es que elijan la que sea de su preferencia. Lo pueden hacer en grupo máximo de 3 personas. Profe, que somos 4. Si son 4, entonces por favor lo dividen y lo hacen 2 grupos de 2. Lo hacen en pareja. Y solo un integrante debe subir el trabajo debidamente marcado. A veces lo hacemos en grupo, pero cuando suben la actividad, solamente la suben con el nombre de uno de los compañeros. Buenos días, profe. Es importante, si somos 3 en el grupo, que coloquemos el nombre de los 3 compañeros. Y solo lo va a subir una persona. ¿Cuál es el eje central o la temática que vamos a usar en este mapa mental? El tema de esta semana, que es principios del derecho laboral. Aquí les dejo una notica que hace parte pues, de la nota formativa del primer corte y se va a promediar con los foros de la semana pasada. La semana pasada, miren que fue la única donde tuvieron de pronto 2 actividades. ¿Y por qué? Porque eran 2 foros muy sencillitos donde ustedes en cada uno iban a dar su opinión como mínimo de unas 4 a 5 líneas. Pero realmente entre los 2, digamos que sumaran 10 líneas o si nos estábamos basando en algún autor referenciado, a lo mejor un poquito más extenso, pero era algo realmente muy, muy práctico. Esta semana es una sola actividad porque ya tiene un poco más de fundamento y un poco más de profundización. Entonces, voy a iniciar colocándoles el video. Permítanme, voy a mirar si hay alguien. Ok. Voy a iniciar colocándoles el video y posteriormente a presentarles la clase. Para finales del siglo XVIII, la corona española atravesaba por una escasez de recursos. Por eso se vio la necesidad de cambiar la forma como se administran los bienes, buscando aumentar los recursos con capitales y bienes provenientes de las colonias. Para este propósito, se llevaron a cabo las denominadas reformas borbónicas, las cuales buscaban, entre muchos aspectos, la necesidad de aumentar los impuestos y el valor de impuestos sobre algunos productos. Esos cambios en los impuestos de los productos, como el impuesto al tabaco y al aguardiente, sumado a las tensiones que se daban entre las élites coloniales y los criollos y las masas populares, crearon un malestar general en el territorio de lo que era el nuevo reino de Granada. Este malestar tuvo manifestaciones muy poderosas en regiones particulares como hoy son los departamentos de Santander y Norte de Santander. Esta zona presentaba para entonces una de las tasas de densidad poblacional más altas del virreinato, lo cual empezó a caldear las relaciones entre las élites, dueñas de la mayoría de la tierra, y las clases populares. Para 1781, con las reformas borbónicas, las situaciones de malestar llegaron a crear fricciones importantes en El Socorro y en Girón, donde se dieron los primeros levantamientos a nombre de la gente del común, por lo que se les denominó como la insurrección de los comuneros. La búsqueda de más ingresos fiscales que inició el visitador regente de la Nueva Granada, Juan Francisco Gutiérrez de Piñeres, provocó en 1781 el sentimiento general de movilización al resucitar el antiguo impuesto de la Armada de Barlovento, o un impuesto a las ventas que perjudicaba severamente a las gentes de la región de lo que hoy es Santander. En marzo de 1781, Manuela Beltrán, trabajadora en la manufactura de tabacos, rompió el edicto referente a las nuevas contribuciones o impuestos mientras gritaba:
viva el rey y muera el mal gobierno. No queremos pagar la armada de Barlovento. En sus comienzos, los protagonistas visibles eran los pobres, tanto mujeres como hombres. Pero luego las revueltas comenzaron a ser dirigidas por personajes con mejores ingresos, como comerciantes, carniceros, pequeños agricultores, entre otros. La presión logró también que algunos hombres de prestigio se comprometieran en esta revuelta, entre otros indígenas liderados por el cacique Ambrosio Quisco. Como general de los insurrectos fue elegido Juan Francisco Berbero, regidor del Cabildo del Socorro y miembro de la élite de ese municipio, en asocio de otros ilustres ciudadanos de la provincia del Socorro, como Salvador Plata, Antonio Monsalve y Francisco Rosillo. Ellos constituyeron la primera junta del común, de donde viene el nombre de los comuneros. El común se reunió en el Socorro y reunió cerca de 4.000 hombres que empezaron a marchar en dirección a Santa Fe. A mediados de mayo de 1781, el arzobispo Caballero de Góngora, quien después sería virrey, accedió a firmar el documento pactado con los comuneros y que fue llamado las capitulaciones de Zipaquirá. Entre los puntos destacados del documento podemos señalar que estaba la derogación o disminución de los impuestos que no habían sido consultados con la población, la eliminación del tributo de la Armada de Barlovento, la disminución en las tarifas de las contribuciones sobre tabaco y aguardiente, la devolución de algunos resguardos y minas de sal a los indígenas, la reducción de las tarifas de tributo y la derogación del diezmo, que era un impuesto. Adicionalmente se acordó la restitución de los criollos en algunos cargos públicos que habían sido ocupados por españoles después de las reformas borbónicas, así como eliminar el tributo que debían pagar los negros libres. Un sector del movimiento, representado por los criollos, en su mayoría aceptó las capitulaciones. Sin embargo, algunos miembros de la revuelta, encabezados por José Antonio Galán, líder destacado de la insurrección de los comuneros, desconfiaron de la rapidez con que fueron aceptadas las condiciones por parte del virrey y siguieron la movilización. La negociación finalizó con un juramento ante los evangelios, una misa solemne presidida por el arzobispo, quien procedió a convencer a los insurrectos de devolverse hacia sus hogares. El virrey era Manuel Antonio Flores, quien se encontraba en Cartagena de Indias. Él negó y desconoció las capitulaciones, con el argumento de que habían sido firmadas bajo amenaza, y envió el regimiento fijo desde Cartagena para implantar la autoridad en Santa Fe. Un grupo de comuneros al mando de José Antonio Galán decidió levantarse de nuevo, y en represalia, él y varios de sus compañeros recibieron castigo. Galán, junto con los otros 3 jefes comuneros, fueron condenados a la pena de muerte. Pese a que los resultados de este levantamiento popular no fueron los esperados por los comuneros, es importante anotar que los hechos que ocurrieron en 1781, que demostraron el malestar por la injusticia y la desigualdad de la sociedad colonial del momento, se dieron algunos años antes de la Revolución Francesa, y que las peticiones de los habitantes del Virreinato de la Nueva Granada no diferían mucho de las contenidas en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. La insurrección de los comuneros es sin duda un símbolo de las luchas del pueblo colombiano y tal vez la semilla del fuerte sentimiento nacional que cristalizaría más tarde en la lucha por la independencia y en la construcción de nuestra nación. Ok, chicos, con esto y vamos a ir poco a poco compartiéndoles algunos videos para que ustedes puedan entender de dónde sale precisamente toda esta historia, de dónde se comienza, no solo en Colombia, sino a nivel global, porque vamos a ver algunos momentos en que el contexto colombiano va a estar muy en sincronía con lo que estaba ocurriendo en ese momento en la historia del mundo. Entonces, de aquí, y ya ven ustedes cómo hay una necesidad, se comienza a sembrar en medio de los trabajadores, en su momento, antes de esto, pues incluso en los esclavos, que las personas
tenían ese deseo de poder ser reconocidos y poder ser remunerados por la labor que estaban desarrollando. Y luego ya no solamente ser remunerados, sino decir, bueno, hay otras cosas que también se deben considerar como ser humano que soy y como un trabajador. Entonces, de aquí comenzamos a hablar nosotros esta semana sobre los principios de ese derecho laboral. Y hay 2 diapositivas, porque en una de ellas van a encontrar que hay muchísimo texto, y es porque con esta modalidad del 100% virtual, ustedes necesitan que el material no solamente yo lo dé en las clases, sino que quede por escrito. Van a encontrar esta que dice principios del derecho laboral, que es la primerita que les voy a abrir. Y en esta de principios del derecho laboral van a encontrar prácticamente que todo es texto. ¿Para qué les sirve esta diapositiva? Como material de estudio. No es la que yo les voy a estar explicando ahora en la clase, y esta es para que ustedes puedan reforzar y de pronto lo que se les olvide que yo haya dicho en la clase posteriormente solamente sería consultar. Van a encontrar acá elementos que es el trabajo, ya esto lo vimos en la clase pasada, repasar ese concepto, el trabajo protegido, que es lo que la ley considera como trabajo protegido, parte de lo que es la actividad humana, que es relación al trabajo del hombre, no de los animales y la maquinaria, sino cuando hablamos de actividad humana, es cada uno de nosotros esa labor que estamos desempeñando. El trabajo debe mirarse desde un concepto amplio, por ejemplo, todo lo que implica o todo lo que acude a ese concepto en el cual está ese trabajador, la dinámica, el movimiento. No netamente podemos hablar de una pasividad, no podemos decir que hay una estática, que lo que uno realiza dentro de la labor que está desempeñando es algo que ocurre constante y de forma permanente. Elementos del trabajo protegido, pues está la actividad libre, que la puede estar realizando también una persona natural, el trabajo que se realiza al servicio de un tercero o de otra persona. Otro elemento del trabajo es la finalidad del mismo y la ejecución del contrato del trabajo. Van a encontrar también en este material cuáles artículos de la Constitución hacen referencia a esa protección constitucional del trabajo. Por ejemplo, se menciona el artículo 17, donde se prohíbe la esclavitud, toda vez que esta ya fue abolida. El artículo 26, donde nos mencionan que toda persona es libre de escoger la profesión o oficio que desea desempeñar. Artículo 39, los empleadores y trabajadores tienen derecho a constituir sindicatos. Ya algunos de estos los estuvimos trabajando la semana pasada, los estuvimos mencionando brevemente. Y hoy vamos a estar profundizando en cuáles son esos principios del derecho laboral. Aquí, cuando ya comienzo a mencionar los principios del derecho laboral, les pido que lean los artículos del 1 al 21 del Código Sustantivo del Trabajo. Esta lectura está recomendada en plataforma EVA, acá a través de este material. La palabra principio nos deriva del latín principium, y esto significa primer instante de la existencia de una cosa. Es lo primero, es la base, es el fundamento sobre el cual se va a apoyar. Los principios fundamentales del derecho laboral, por ende, van a ser esas bases en las cuales se va a apoyar esta disciplina jurídica. Van a tratar de consultar, si no lo tienen a la mano, lo pueden hacer en internet, los artículos de la Constitución, 1, 2, 13, 25, 26, 53, 54, 55 y 56, y revisar la sentencia honorable de la Corte Constitucional T222 de 1992. ¿Esto para qué, profe? Esto les ayuda a conocer desde su fuente estos principios de los que vamos a estar hablando en el día de hoy. Igual yo los he extraído y se los he ido colocando acá en las diapositivas. Entonces, estos que están acá, aquí se los van a ir mencionando, son los principios del derecho del trabajo. El principio de libertad del trabajo, que es la posibilidad de los trabajadores de desempeñarse según su libre albedrío en el área que estos consideren que mejor pueden desempeñar. Posterior a este principio, el de la obligatoriedad del trabajo.
¿En qué se basa la obligatoriedad del trabajo? En la necesidad de que todos los miembros de una sociedad deben aportarle a esa sociedad en aras de lograr su desarrollo competitivo, tanto a nivel nacional como internacional, para que haya un equilibrio también entre los ciudadanos. Cada individuo debe hacer parte de esa fuerza laboral. Imagínense ustedes que en una sociedad nadie trabajara, que a nadie le gustara trabajar. ¿Cómo avanzaría esa sociedad? Se quedaría totalmente inmersa en el caos porque no habría quien produzca entonces los alimentos, no habría quien desarrolle procesos, no habría quien brinde servicios, quien comercialice. El principio de protección del trabajo, que también lo vamos a tocar ahora en el próximo material que les voy a mostrar, porque hay unos puntos ahí en los que quiero hacer mucho énfasis. Continúa con la igualdad de derecho. Todas las personas nacen libres e iguales ante la ley. Eso no se nos puede olvidar. El principio de primacía de la realidad. Vamos a tocar también este porque es importante y en la clase pasada les mencionaba brevemente que lo que prepondera ante cualquier situación laboral es la circunstancia en la que ésta se esté dando. Una cosa puede ser lo que yo firmé en el contrato, pero se puede estar dando de forma diferente. Y ante eso la ley hoy en día le da mucho el lado al trabajador, le da la razón, pues obviamente estando respaldado por evidencias que soporten lo que éste pueda afirmar. Entonces la realidad sobre la forma. Por ejemplo, yo puedo haber firmado un contrato, a lo mejor verbal, donde dice que estoy, no sé, por OPS, por prestación de servicios, que no debo realizar X actividades, pero resulta que en la realidad yo estoy siguiendo un horario de trabajo, me están dando unas órdenes, me están dando unas indicaciones y eso va a ir cambiando paulatinamente toda esa forma de contratación. La favorabilidad laboral o el indubio properario, que lo vamos a ver también en las siguientes diapositivas, está consagrado en la norma de la siguiente forma. Este es el artículo 21. Normas más favorables en caso de conflicto o duda sobre la aplicación de las normas vigentes del trabajo, prevalece siempre la más favorable del trabajador. La norma que se adopte debe aplicarse en su integridad. La irrenunciabilidad, les comentaba que no se permite que los trabajadores, por ejemplo, renuncien a su salario, a las prestaciones sociales, aun si el trabajador hace una carta manifestando esto, va a carecer totalmente de validez. Tenemos la estabilidad laboral para el trabajador y vamos a ver que hay unas personas a las que se les debe garantizar precisamente esta estabilidad laboral, como la protección especial a la maternidad y la lactancia. Y todos conocemos que la mujer embarazada y su hijo son objetos y sujetos de protección especial del Estado. Está el principio de la igualdad, en la cual no se debe discriminar a los trabajadores por razones de edad, sexo, condición social, filiación política, por su religión, etcétera. El principio de orden público, donde nos especifican que las normas de este derecho laboral son de orden público y se deben aplicar de forma inmediata. Tenemos posteriormente las características del derecho al trabajo. Dentro de estas características que están contempladas en la legislación, nos dicen que es una legislación especial, que esa legislación especial es también de orden público y que se deben aplicar por consiguiente todas las prerrogativas y son irrenunciables, salvo algunos casos muy especiales que la ley dicta. Otra característica es que es voluntad de los individuos y no pueden ellos decidir, en este caso, cuáles son las diferentes aplicaciones que se van a tener sobre la ley. Hay medidas extranjeras que no van a aplicar en el contexto nacional y por mandato constitucional se debe brindar una igualdad y una estabilidad a estos trabajadores. Están los principios de favorabilidad o la característica de favorabilidad y así como la de irrescindibilidad, en el cual se debe aplicar la norma integralmente. No podemos aplicar nosotros, chicos, en ninguna rama del derecho, una parte de la norma sí y otra parte no. Es necesario que no haya esa salvedad, a menos unos casos muy puntuales que vamos a estar tratando hoy y que los van a ver ustedes por acá.
Fuentes del derecho laboral están pues las fuentes normativas donde podemos encontrar nosotros aspectos de este derecho laboral en la Constitución Política, convenios internacionales, el Código Sustantivo del Trabajo, el Reglamento Interno de Trabajo, el Contrato de Trabajo, el Pacto Colectivo, el laudo arbitral. Fuentes de interpretación de esta ley está la doctrina y la jurisprudencia. Fuentes supletorias, analogías que se pueden hacer de un escenario a otro, el derecho comparado y la costumbre. En un contexto en el cual no haya una ley ya previamente establecida, un juez dictamina que la costumbre es la que va a prevalecer. Vamos ahora a presentarles las diapositivas con las que vamos a estar trabajando en el día de hoy. Eso parece ser, no, porque el disco duro está sacando la mano. Los principios laborales colombianos. En este material, que es el que vamos a estar tocando acá en la clase, vamos a ver la favorabilidad. ¿Qué es la favorabilidad? La favorabilidad se debe elegir la norma que se adopte o que se deba aplicar al trabajador, identificando cuál es la más favorable y menos favorable para el empleado. Si bien es cierto que el derecho laboral hay un supuesto por vínculo que se va a dar entre ese trabajador y ese empleador, que normalmente suele ser abiertamente desigual. Nosotros sabemos que en muchos escenarios, lamentablemente esa es la realidad del país, el empleador explota a veces a los trabajadores y esto por temor a perder el empleo, muchas veces no defienden sus derechos. Para ello hay un ordenamiento jurídico que debe nivelar esa carga entre las partes. Hay que dejar de lado el hecho de que debe existir una protección absoluta e incondicional al trabajador, porque tampoco es cierto. No podemos cada vez que nos pasa algo en el trabajo tampoco ir ante el Ministerio del Trabajo y colocar una queja, porque también hay unas obligaciones que como trabajadores nosotros debemos cumplir y a veces no se cumplen a cabalidad. Entonces, es importante que el empleador y el trabajador estén en unas condiciones de igualdad y equitativas. El indubio prooperario, que lo vimos en el material que tenía aquí, y aquí les dejo un videito que son 2 minuticos de un abogado laboralista de B&B Consultores, que les recomiendo que lo vean ahorita. El indubio prooperario es la existencia de una sola norma que admite 2 o más interpretaciones diversas sobre un hecho concreto. En este caso se toma la interpretación más favorable al trabajador. Si hay algo que está dictaminado por la ley y ese trabajador de pronto descubre, como se le llama coloquialmente, un mico de la ley, y hay algo que lo pueda favorecer a él, que no va en contra de esa misma ley, sino que queda ambiguo, en ese caso se hace esa salvedad o se le va a dar esa prioridad o esa favorabilidad al trabajador. Es el principio de favorabilidad. La primacía de la realidad, lo que les comentaba hace un rato. Voy a ponerles, este video es muy cortico, por eso voy a hacer la salvedad y se lo voy a colocar, porque ahí a lo largo de las diapositivas vamos a encontrar algunos videos de ejemplo. Permítame, son unos segunditos. Vamos a ver. Permítame un segundito para colocárselos acá. Tiene que pagar 4.000 quetzales al mes. Sin embargo, todos los meses me paga únicamente 2.000 quetzales. Si no está contenta, Elena puede irse. Tiempo después en el juzgado de trabajo. Señor juez, yo tengo el contrato para probar que le pagaba 4.000 quetzales. Don Mario no dice la verdad. A mí solo me pagaban 2.000 quetzales.
Tengo las boletas de depósito para comprobarlo. ¿A quién le dará la razón el juez? Bueno, con este pequeño caso que les quería mostrar aquí, pues evidentemente en este escenario la razón se le tiene que dar al trabajador, precisamente por la primacía de la realidad. Había un contrato de trabajo y ese contrato de trabajo decía que a la persona se le iban a pagar 4.000 quetzales, ¿cierto? Sin embargo, ¿cuál era la realidad? Que cada vez que llegaba Tenía ese que fin de pagar mes... 4.000 quetzales al mes. Perdón. Sin embargo, todos los meses me paga únicamente 2.000 quetzales. Perdón. Si no está contenta, Se abrió. Elena puede irse. Tiempo. Ok. En esa primacía de la realidad, chicos, veíamos que realmente al trabajador lo que se le pagaba, y para eso tenemos como evidencia esos soportes o esos volantes de pago, eran solamente 2.000. Entonces, evidentemente, aquí estamos hablando de un aspecto totalmente probatorio, totalmente legal, y esa realidad va a primar sobre lo que dice el contrato. Es como, por ejemplo, una persona que trabaje medio tiempo. Medio tiempo nos dice, bueno, no debe exceder, por ejemplo, 30 horas, nos dice el contrato. Sin embargo, la persona demuestra que semanalmente está trabajando 48 horas. Ahí también hay una primacía de la realidad, donde ya la persona, aunque fue contratada por medio tiempo, está cumpliendo las horas de un tiempo completo. El otro principio es el de la estabilidad laboral. La estabilidad en el empleo es muy importante porque hace parte de unas necesidades de seguridad del ser humano. Deben garantizar ese sustento vital para no solamente el trabajador, sino también para las familias, la trascendencia del individuo. Es importante que dentro de este busque satisfacer también esas necesidades personales y en el trabajo en cuanto a la remuneración. Ese trabajador tiene una posición ante la sociedad, debe ser parte de un grupo de afiliación, debe tener cooperación y desarrollar libremente su personalidad en el trabajo. En esta estabilidad laboral vamos a encontrar que hay unas protecciones especiales. Aquí están viendo ustedes en la imagen que tenemos para condiciones de discapacidad, mujeres en estado de embarazo y hombres cuyas parejas lo estén. Limitaciones físicas o psicológicas que le impiden realizar el trabajo, madres cabeza de hogar con hijos menores o discapacitados y trabajadores que cuentan con fuero sindical. Vamos a ver esta imagen que viene aquí a continuación. Aquí tenemos una infografía sobre la estabilidad laboral reforzada. En la estabilidad laboral reforzada vamos a encontrar que aplica esta protección especial de la ley para ciertos tipos de trabajadores que aquí están relacionados. Y esto es muy importante, chicos. Se los voy anunciando así para el examen parcial que van a tener, para el cuestionario. Vamos a encontrar los tipos de trabajadores cobijados, independientemente si su contrato es a término fijo, a término indefinido, por obra labor, por prestación de servicios u otro tipo de contrato. Las sentencias relevantes que ha habido en cuanto a estabilidad laboral reforzada por parte de la Corte Suprema de Justicia está la T453 de 2014, SU 40 de 2018 y SU 49 de 2017. Esta protección o esta estabilidad laboral reforzada aplica para mujeres embarazadas. La protección es desde que se comunica al empleador hasta 4 meses después del nacimiento. Es muy importante por eso que cualquier mujer en estado de embarazo notifique, en este caso al empleador, la condición en la que está para evitar un despido sin justa causa. Los requisitos es comunicar al empleador. Yo puedo estar embarazada y tener 6 meses de embarazo. Si no lo he comunicado al empleador, entonces no voy a poder acudir a este beneficio. El empleador puede terminar mi contrato simplemente por el hecho de estar embarazada. No lo puede hacer. ¿Por qué? Algunos empleadores cuando lo han intentado hacer dicen, no, es que la mujer lo pasa como una enfermedad, o por ejemplo, sobre todo en esos primeros meses, es que la mujer vomita mucho, se incapacita mucho, y realmente es allí donde la mujer es protegida por la ley. No se puede terminar un contrato solo por el hecho de considerar que la mujer tiene menos capacidades durante su estado de embarazo.
Cabeza de familia. Aquí se protege tanto al padre o madre cabeza de familia. Requisitos. 1. Abandono de la pareja en el núcleo familiar. 2. Tener a cargo a hijos o personas incapaces de trabajar. Por ejemplo, si eres madre soltera o padre soltero, tienes un niño a tu cargo y te quedas desempleado sin sustento, tú puedes solicitar ante el Ministerio de Trabajo que sea reintegrado a tu antiguo empleo, basándote precisamente en esta estabilidad laboral reforzada. Los prepensionados. Los prepensionados aplican en el sector tanto público como privado. La protección se les da 3 años antes de la pensión hasta el cumplimiento. Si el hombre se va a pensionar, por ejemplo, a los 65 años, entonces 3 años antes de esa edad y hasta el día en que se va a pensionar, no se le debe terminar su contrato laboral. Personas con debilidad manifiesta, por ejemplo, una enfermedad catastrófica, que son enfermedades que requieren un tratamiento continuo. Y también está la protección desde que se comunica al empleador hasta que se supera la enfermedad. Las personas con fuero sindical. Hay diferentes tipos de fuero, fundadores, directores o circunstanciales. Fundador, la persona que funda el sindicato. Director, el director del sindicato. Y circunstancial durante la negociación colectiva. Mientras se están haciendo las negociaciones, tampoco se pueden despedir. Aquí les coloco una imagen. ¿Qué opinan de esto? Susan, realmente no sé qué haríamos sin usted, pero desde mañana lo averiguaremos. Esta imagen nos habla de una realidad que no solamente hay en Colombia, sino en muchos países del mundo, donde las personas no somos indispensables en nuestros puestos de trabajo y podemos estar haciendo las cosas de una forma excelente, que eso no garantiza la estabilidad laboral por diversos factores, a veces no necesariamente porque la empresa no tenga cómo mantener ese puesto de trabajo, sino factores adicionales. El fuero sindical es la garantía que se les da a los trabajadores de no ser despedidos ni desmejorados en sus condiciones de trabajo, así como no ser trasladados a otros establecimientos de la empresa, a otra ciudad, a otro municipio sin justa causa, y está previamente calificada por un juez de trabajo. Con el fuero de maternidad, que es el que les menciono ahorita en los casos especiales, ninguna trabajadora puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Miren que aquí nos hacen la salvedad. Durante esos 6 meses de lactancia que tienen las mujeres, también sigue siendo cubierta por este fuero de maternidad, por esta protección a la estabilidad laboral. ¿Cómo se aplica este fuero de maternidad? Ninguna trabajadora sabemos que puede ser despedida por motivo de embarazo o lactancia. Con la lactancia las mujeres tenemos 1 hora menos de trabajo porque esa hora es la que nos dan para poder ir a darle alimento al bebé. Se presume que el despido se ha efectuado por motivo de embarazo o lactancia cuando ha tenido lugar dentro del periodo del embarazo o dentro de los 3 meses posteriores al parto. La trabajadora despedida tiene derecho a una indemnización equivalente a los salarios de 60 días. Va a recibir indemnizaciones y prestaciones a las que haya lugar de acuerdo con el contrato de trabajo. Y también va a tener el pago de 18 semanas de descanso remunerado. La licencia de paternidad es de 8 días hábiles. En la sentencia 05 del 2017 de la Corte Constitucional se protege a la mujer embarazada amparando a su pareja de despido. Que hay que tener en cuenta que esa mujer depende económicamente de la persona parcial o totalmente. Compartir la seguridad social, por ejemplo, si la mujer embarazada, en este caso, y el bebé, están amparadas por la seguridad social del esposo. Aplica para parejas del mismo sexo, entonces ya no hay discriminación en este sentido. Y prima el bienestar del neonato. Es indiferente el tipo de relación que tengan los padres. El fuero circunstancial. Los trabajadores que le presenten un pliego de peticiones, que le presenten una solicitud a su empleador, no pueden ser despedidos sin justa causa comprobada desde que se presentan esas peticiones y durante los términos legales hasta que se solucione el conflicto que se esté presentando. Aplica mucho, por ejemplo, cuando hay huelgas, cuando los sindicatos están haciendo solicitudes
Esto es indispensable que se debe tener en cuenta por parte del patrono para no incurrir en una ilegalidad. El fuero por discapacidad, no podemos despedir tampoco a una persona porque tenga algún tipo de limitación. Esto no puede ser motivo para obstaculizar una labor, a menos que sea claramente demostrada como incompatible o que no se pueda superar en ese cargo que actualmente desempeña esta persona. Entonces, no puede ser terminada por razón de su limitación, a menos que esto esté autorizado por la oficina del trabajo. Y quienes fueran despedidos o su contrato terminado por razón de la limitante que tenga y esto no esté previsto en el inciso anterior, tienen derecho a una indemnización equivalente a 180 días de salario, sin perjuicio a las demás prestaciones e indemnizaciones que hubiera lugar. Quiere decir que a la persona, además de la indemnización por un despido sin justa causa, se le va a hacer el pago de 180 días de salario. La condición más beneficiosa en esta es, bueno, y aquí les coloco también otro video de 2 minuticos de un casito muy sencillo, es el principio de que la condición más beneficiosa es de carácter tuitivo, protector y se entiende cuando se reconoce una situación concreta que se debe respetar en caso de un cambio normativo. Por ejemplo, en este principio protector, que les voy a colocar acá, creo que tengo tiempo todavía para que puedan verlo. Hace 4 o 5 años yo recibo una determinada beneficio importante a través de una norma. Cambia de gobierno, cambian las circunstancias y sale otra norma que reconoce menos beneficios, menos derechos a favor del trabajador. Lo que dice la condición más beneficiosa es que yo puedo quedarme con la anterior y luego esta segunda norma que me recorta ya no va a ser de aplicación para mí. Entonces, ¿qué tenemos? Si ya el trabajador lo venía cobijando un amparo de la ley por alguna situación específica que él tenía que lo protegía y la ley cambia, ese trabajador que ya se venía beneficiando de esa norma anterior puede mantenerse con el beneficio que ésta le viniera ofreciendo. La irrenunciabilidad, como lo vimos ahorita, no se puede renunciar a los derechos que se reconocen en estas normas laborales. No podemos renunciar al salario, no podemos renunciar a las prestaciones sociales. Yo no puedo decir, no me pagues la salud, consígnamelo porque me sirve más ese dinero aunque yo no tenga salud, o no me hagas el pago de la pensión. Es imposible renunciar porque la norma nos dice tanto va a afectar al trabajador como al empleador que incurra en esta falta. Están los derechos adquiridos. En este caso, el derecho adquirido es la doctrina y jurisprudencia del derecho que entra al patrimonio de la persona, ya sea natural o jurídico, y que va a ser parte de él y no se le puede arrebatar o vulnerar una vez que este ha sido reconocido legítimamente. Por ejemplo, y acá tienen en la imagen, el salario, el derecho al descanso, a las vacaciones, al trabajo, a ser contratado, el derecho a la pensión, el derecho a que se nos haga una liquidación, para que se nos paguen las cesantías, derecho a ser compensados, incluso compensados con algunos días libres, por ejemplo, cuando la persona es jurado de votación y se le hace una compensación por ese día que él tuvo que tomar de su fin de semana para ser jurado, se le da posteriormente un día libre, o si fuiste a votar te dan medio día de descanso. El mínimo vital es el principio constitucional que tiene que ser garantizado por el Estado y es mantener la capacidad adquisitiva de los trabajadores en aras de no desmejorar la calidad de vida. Entonces, con el Estado debe mirar a las personas como una necesidad que hay innata de subsistir tanto en la parte alimentaria como en su salud, en su seguridad, en una vivienda digna, el derecho a la educación. Entonces, con ese ingreso mínimo vital que tienen las personas,
El Estado cada año debe valorar y evaluar cuánto ha de ser el ingreso que va a recibir cada trabajador, cuánto es el salario mínimo legal vigente, cuánto es el salario mínimo por día que se le debe pagar también a una persona. Está la libertad de trabajo, que es la posibilidad de desempeñarnos en la actividad laboral que nosotros escojamos. Esto debe ir conforme a la doctrina del principio de la libertad, que muchas veces es limitado a nivel social. Es decir, no hay una demanda laboral para cada profesión y trabajador por más capacitado que estemos. A veces nosotros nos formamos como contadores públicos, como administradores, como ingenieros de mercado. Sin embargo, no hay suficiente, en este caso en el mercado laboral, no hay suficiente oferta para nosotros poder aplicar. Y la demanda de empleo actualmente supera por mucho esa oferta laboral. Pues ahí es donde se ve un poco limitada esta libertad de trabajo. La obligatoriedad del trabajo, que les mencionaba ahorita. Aquí hay un artículo en la legislación colombiana, en la Constitución Política, en el artículo 25, y en el Código Sustantivo del Trabajo, en el artículo 7, donde se debe ver el trabajo como derecho y obligación social de las personas mayores de edad que tengan las condiciones físicas y mentales para poder desarrollarlo. Entonces, es un derecho y deber social, donde los ciudadanos debemos aportar de forma positiva y productiva para el bien de la sociedad. Acá tenemos la protección del trabajo, que es lo que nos menciona la Constitución en el artículo 14. El trabajo en sus diversas formas gozará de la protección de las leyes que asegurarán al trabajador condiciones dignas y equitativas de labor, jornada delimitada, descanso y vacaciones pagados, retribución justa, salario mínimo vital móvil, igual remuneración por igual tarea, participación en las ganancias de las empresas, con control de la producción y colaboración en la elección, protección contra el despido arbitrario, estabilidad del empleado público, organización sindical libre y democrática, reconocida por la simple inscripción de un registro especial. Organismos internacionales que protegen al trabajador y son las famosas OIT. Con estas OIT, que son las organizaciones o los organismos internacionales del trabajo, tenemos que están las Naciones Unidas, por ejemplo, la Organización de los Estados Americanos, que es la OEA, y tenemos también a la Comunidad Andina. Bueno, esta actividad la pueden hacer en casa, es una actividad que si había algún compañero de pronto en la sesión la podíamos realizar, pero en casa investiguen cuál es la función de estos organismos internacionales del trabajo. Esto va a quedar como actividad independiente para que ustedes puedan profundizar en el tema. Seguimos con la igualdad de derechos. En la igualdad de derechos es recordar que todos, ante los ojos de la ley, somos iguales. Y lo mismo ocurre en ese ámbito laboral. Debemos ser tratados con las mismas garantías. Es importante que no hayan preferencias. Coloquialmente, como diríamos, las famosas roscas que hay en el trabajo, ¿cierto? Es que mi jefe le da más beneficios a mi compañero que a mí, o la persona que va a ascender a un cargo o a una vacante que está abierta es mi compañero porque él le cae mejor a mi jefe, aunque yo tengo más tiempo, tengo más experiencia, tengo más formación. No debería existir, no deberían haber esas preferencias o esos beneficios de uno frente a los otros. Debería primar la meritocracia, que lo que la persona se ha ganado es lo que ella pueda precisamente defender. La capacitación, el adiestramiento y el descanso necesario. Dentro de las empresas se debe procurar que cada uno de los trabajadores esté capacitado en el área, sobre todo en el que se está desempeñando. Entonces es importante que no porque a lo mejor nos hacen una oferta y resulta que encontramos una empresa de capacitaciones, no sé, en finanzas, que le va a servir muchísimo a lo mejor a mi departamento de contabilidad y finanzas, yo incluyo ahí a otras personas que no son de la misma área, o a una capacitación en mercadeo que de pronto no va a ser igualmente favorecedora para personal que no se encuentre en dicha área. La idea es que esta capacitación y adiestramiento se haga por áreas, permitiendo que el trabajador sea capaz de desarrollarse en sus áreas de formación, y también podemos hacer unas generales en cuanto a habilidades blandas, en cuanto a comunicación, liderazgo, trabajo en equipo, etc. Ramas del derecho laboral colombiano.
El derecho laboral colombiano, chicos, lo vamos a encontrar dividido en derecho individual de trabajo, derecho colectivo del trabajo, derecho laboral administrativo, derecho de la seguridad social, derecho laboral internacional, cooperativo y sociedades mutuales y derecho procesal laboral. Brevemente, ¿de qué trata cada uno de ellos? Para que ustedes lo puedan ir reconociendo. El derecho individual del trabajo es el que tiene una persona natural o una persona física que se le va a denominar trabajador. Y este trabajador va a prestar sus servicios personales a otra persona que es el empleador. Va a estar obviamente bajo la dependencia de este último. Y se le debe pagar por esos servicios que él va a prestar. Debe tener una remuneración adecuada. Entonces, este derecho, ¿para qué nos sirve? Él va a ser el regulador. ¿Entre quién? Entre el empleador y el empleado. El derecho colectivo del trabajo es el que va a regular las relaciones entre los trabajadores que están asociados o que están unidos, independientemente pertenezcan o no a un sindicato, con su empleador. En este debe haber una nueva concepción del derecho laboral que va a supeditar las relaciones individuales de trabajo a las colectivas, y el interés general siempre va a primar sobre el interés particular. Por ejemplo, yo trabajé hace un tiempo en una empresa que iba a cambiar su sede principal del lugar. Eso afectaba de muchas maneras las rutas que tenían que tomar los diversos trabajadores. Para algunos era mejor que la sede principal quedara sobre la calle 30. Sin embargo, para la mayoría les era muchísimo más viable y mucho más fácil que esa sede principal quedara sobre la calle 72, que era la otra opción. ¿Qué se hizo en este escenario o en este caso? Se hizo una encuesta. Y en esa encuesta, más del 80% de los trabajadores estuvo de acuerdo con que se quedara elegido el que estaba sobre la calle 72. Mientras que para el otro 20%, aunque habían elegido la calle 30, era una minoría. Entonces, prima, en este caso, la decisión de lo general de la mayoría sobre la decisión de la minoría. El derecho colectivo del trabajo regula las relaciones entre el empleador y los trabajadores. Ok, este fue el que mencionamos ahora mismo, perdón. El derecho a la seguridad social. Bueno, ya todos sabemos en qué consiste la seguridad social integral, que es el sistema de pensiones, el sistema de salud, las ARL, que es las asociaciones de riesgos laborales. Y en este caso, tenemos como trabajadores el derecho a que se nos haga el pago de estos servicios, de estos beneficios. Hay otros que son, bueno, opcionales en algunas empresas o con algunas formas de contratación que también involucran a las cajas de compensación. Entonces, ¿qué se debe cubrir con esto? Accidentes que se van a desarrollar en el ámbito laboral. Se debe cubrir y priorizar esa salud del trabajador y su futuro a través del sistema pensional. El derecho procesal laboral son las normas que van a regular el modo de actuar en caso de algunos objetivos o de algunos conflictos que van a surgir de esas prestaciones laborales. Entonces, si hay algún empleado, si hay algún trabajador que esté considerando que se le está tratando de forma injusta en cuanto a la prestación laboral que le está brindando, aquí ya aplica el derecho procesal laboral, donde se deben presentar todas las evidencias y soportes para que él pueda ser defendido y se pueda regir por lo que la ley está instaurando. El derecho laboral administrativo, aquí ya vamos a regular las relaciones del Estado con sus empleados o servidores. Este derecho administrativo es el que les rige a las entidades públicas o las que son concernientes del Estado. El derecho laboral internacional son las normas que ya van a trascender todo lo que es las fronteras nacionales y van a dar aspectos relativos al trabajo humano a nivel global. Entonces, este derecho laboral internacional se aplica para todas las naciones. Este es el derecho cooperativo y las sociedades mutuales. En este derecho es el campo en que los trabajadores participan en la organización y hay una ejecución de unas políticas que tienden a mejorar la calidad de vida
mediante un derecho asociativo o la unión de diferentes trabajadores. Bueno, la próxima clase hay una sesión, clase invertida. Bueno, la clase invertida no la vamos a poder desarrollar porque tenemos ya programado el parcial. Y por eso les hice la explicación como tal de estas temáticas. Además, como la sesión ya nos está quedando 100% virtual y creo que para ninguno de ustedes es posible estar presente en la sesión de tutoría, entonces vamos a omitir esta última actividad. La idea es, chicos, entonces solamente ponerse al día con lo que tienen en plataforma EVA, con la actividad de mapa mental, y prepararse para en la semana 3 realizar su examen. ¿Qué entraría en el examen? Va a entrar lo que vimos en la semana 1, lo que vimos en la semana 2 y lo que va a quedar para lectura en la semana 3, que son los elementos esenciales del contrato de trabajo. Este tema yo lo voy a ir abriendo de todos modos la próxima semana, ahí lo van a tener, aunque la semana que viene sea de receso, para quienes quieran ir aprovechando esos días, ir leyendo. Pero ya saben que la próxima semana es una pausa y la semana 3 vendría siendo la que inicia 4 de abril. Entonces, si tienen cualquier otra pregunta, cualquier otra duda, recuerden que me pueden contactar por el correo electrónico o me pueden escribir por el grupo de WhatsApp para poderlos ayudar. Les deseo que tengan entonces un feliz fin de semana, chicos, y nos vemos en la próxima sesión. Chao, chao.